Buenos días, mi nombre es Camila Andrea Barrera Sandoval y vengo a presentar acerca de la integración. Bueno, entonces a continuación quiero dar a conocer un tema muy importante para los negociadores internacionales, la integración económica en un sentido internacional, queriendo enfocar en los principales procesos de integración latinoamericana. Bueno, existe una amplia relación en el campo de los negocios internacionales y de la integración, no solo dentro del contexto económico, sino adicional en la relación entre entidades o gobiernos que generan un convenio amplio y se generan acuerdos unilaterales de manera económica o cultural. Bueno, entonces, ¿qué es la integración? La integración constituye un proceso que conlleva no solo implicaciones económicas, políticas y sociales, también se define como un proceso mediante el que un grupo de países, por lo general geográficamente próximos, se comprometen a eliminar determinadas barreras económicas y como tal se trata de un proceso de unificación de mercados. ¿Cuáles son los procesos de integración en América Latina? Entonces, el principal es la Organización de los Estados Centroamericanos, creada en el año 1951. Luego sigue el Mercado Común Centroamericano. En el año 1960 sigue el Parlamento Centroamericano de Guatemala en el año 1991 y esto como tal constituye el sistema de integración centroamericana. Él se compone de los países de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras y Panamá. El siguiente es la integración del Caribe, que se creó en el año 1968. 5 años más tarde tomó el nombre de la Comunidad del Caribe de CARICOM. Promueven la salud, la educación, el deporte, la tributación y el ambiente. Y están los miembros de las Bahamas, Barbados, Belice, Guayana, Haití, Jamaica, Surinam, Trinidad y Tobago. El siguiente es la Asociación Latinoamericana de Integración, que antes se llamaba Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Como tal, promovía la progresión económica, la eliminación de aranceles y el libre comercio. Sus principios se destacan el pluralismo político, el mercado común latinoamericano y el desarrollo de los países miembros. Los miembros son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. El siguiente es el Sistema Económico Latinoamericano, que se creó mediante el Convenio Constitutivo de Panamá en el año 1975. Su sede principal es en Caracas. Como tal, sus objetivos son promover un sistema de consulta y coordinación para concretar posiciones y estrategias comunes en materia económica e impulsar la cooperación e integración entre países de América Latina y el Caribe con el fin de acelerar el desarrollo económico. El siguiente a este es el Parlamento Latinoamericano, que se inicia en el año 1964 mediante la Cámara de Senadores y Diputados de Perú. Los propósitos son fomentar el desarrollo económico y social, la integración económica, política y cultural y que prevalezca la libertad, justicia y democracia. Se lucha como tal contra el analfabetismo. El siguiente es la Comunidad Andina. Sus antecedentes pues se generaron mediante la Declaración de Bogotá, la Corporación Andina de Fomento. Su sede principal es en Lima y se creó mediante el Acuerdo de Cartagena, creando la Comunidad Andina. Promueven el desarrollo económico, la integración económica, la mejor calidad de vida y el arancel externo en común. El siguiente es el Convenio de Andrés Bello, que se fundó en el año 1970. Su sede principal es en Bogotá y su objetivo es promover la educación, ciencia, tecnología y cultura en general. Se compone por Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. El siguiente es la Unión de Universidades de América Latina, creada en el año 1949 mediante el primer Congreso Universitario Latinoamericano. Sus objetivos como tales promover y mejorar las relaciones entre las universidades de Latinoamérica, promover la implantación de la libertad de cátedra, promover el intercambio académico tanto de profesores como alumnos y lograr integración cultural en América Latina. El Parlamento Amazónico es el siguiente, que se constituye en Lima en el año 1998. Se basa en el Tratado de Cooperación Amazónica. Su objetivo es proteger y defender la soberanía nacional y la integridad territorial de los países. Se encarga de velar por la ecología, la biodiversidad, leyes ambientalistas y por los pueblos de la Amazonía. Y los miembros son Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. El siguiente es el Mercado Común del Sur, que se creó en el año 1991 mediante el Tratado de Asunción. Sus miembros son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y se creó mediante políticas macroeconómicas de libre circulación de bienes, capitales y personas. El objetivo como tal es alcanzar un mercado único que genere crecimiento económico, pues a través de la economía de escala, complementación comercial y mayor negociador. El siguiente es la Unión de Naciones Suramericanas, que se firmó en el año del 2008. Es un espacio de integración en lo político, social, cultural, económico, ambiental y de infraestructura. Su sede principal es en Brasilia e incluye una construcción de vías para unir los océanos Pacífico y Atlántico y su objetivo es favorecer el desarrollo más equitativo de América Latina. Ahora escogí el convenio de Andrés Bello como el principal proveedor, pues con Colombia. En él están los países de Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.
¿Qué es la CAP entonces? Como tal, es un organismo gubernamental de integración científica, tecnológica y cultural que favorece el fortalecimiento de los procesos de integración y la configuración y desarrollo de un espacio cultural común de América Latina. ¿Qué ha hecho ahora entonces la CAP por la educación superior en Colombia? Bueno, entonces en el año 2012 se iniciaron conversaciones para poder extender los alcances de la educación en Colombia, educación superior. Se abrieron convocatorias públicas para ciertos sectores alejados de la población urbana e intentaron que los entes de investigación como docentes y entes gubernamentales presentaran proyectos de inclusión y de alcance. Se financió desde el Ministerio de Educación y la intención era de que avanzara de manera científica y técnica por diferentes lugares de Colombia. De esta manera pues se crearon ciertos proyectos que benefician el proceso de inclusión a cientos de jóvenes con la intención de acceder a la educación superior en Colombia. ¿Qué proyectos se crearon? Entonces el primer proyecto fue una estrategia de integración educativa llamada DECINET, que buscaba convertirse en un aporte concreto al desarrollo de políticas educativas pues efectivas y promotoras de calidad. Sus propósitos eran enriquecer y facilitar la formulación de políticas y mejorar la inserción de los estudiantes migrantes mediante referencias curriculares claras en tablas de equivalencia, validar cómo era la educación en otros países de Latinoamérica comparados a los de Colombia. El siguiente es la calidad de la educación superior en Colombia y pues de este se crearon reformas que generaban la creación de proyectos y permitieran a jóvenes de bajos recursos acceder a la educación superior. Los propósitos eran llegar a un mayor alcance de jóvenes en estados de pobreza con la intención de acceder a la educación superior y permitir la creación de proyectos para impulsar la educación pública como tal pues en Latinoamérica. El siguiente es el reconocimiento de títulos para la movilidad académica y profesional en América Latina. Este prevé la importancia del tema de reconocimiento de títulos como un instrumento privilegiado en el proceso de integración regional, pues sus propósitos iniciales eran profundizar y contribuir a la discusión regional en el tema de la educación superior y aportar elementos de análisis que enriquecieran el debate y facilitaran la toma de decisiones de qué se debía y cómo se debía hacer. El siguiente son unas cátedras de integración mediante universidades y procesos de integración que se trabajaban mediante espacios permanentes de construcción y reflexión, apropiándose sobre el tema de conocimientos, pues de las realidades de América Latina y del Caribe. Sus propósitos eran que reconocidas universidades presentaban sus aportes económicos y de esta manera se veía desde diferentes ópticas cómo contribuía a la ciudadanía y la creación de un tejido social para fomentar la educación superior. La construcción de un espacio latinoamericano para la educación superior es el siguiente. Este como tal recoge el resultado del proceso de investigación anteriormente mencionado, pues como tal estudiando los niveles de educación superior y la idea era generar que las diferentes organizaciones mundiales como el IESAL, Mercosur, RANA y RAICES participaran en la creación de fondos de sostenimiento para la educación superior en Colombia. Bueno, agradezco su atención en el video que presenté anteriormente, dando la explicación acerca de la integración en Latinoamérica. Ahora quiero brindar como mis conclusiones respecto a la presentación anterior. Entonces, bueno, el tema que yo escogí uno de los niveles de integración que yo escogí fue en este caso el CAP. ¿Por qué? Colombia es un país subdesarrollado, eso ya todos lo sabemos, y a lo largo de su historia se han venido presentando diferentes situaciones, por decirlo de esa manera, en las que se intentan beneficiar ciertos sectores del país. Los posconflictos, las personas secuestradas, el narcotráfico, bueno, o sea, como lo que el gobierno ha querido hacer para apoyar este tipo de cosas y solucionarlas por ende. En el caso de la educación no se ha visto mucho de pronto el acompañamiento por parte del gobierno, pero como lo expliqué en la presentación, en el año 2012 aproximadamente fue cuando se iniciaron este proceso para las iniciativas y para la creación de proyectos que beneficiaran a estudiantes, de pronto no solo niños de colegios o secundarias, sino pues ya en un caso de una profesional, de el sentido universitario. Entonces, quiero pues explicar o dar a conocer que la idea de que Colombia se centre en esas proyecciones hace que, por ende, el país siga y siga escalando y en algún momento con una cierta cantidad o mucha cantidad
de jóvenes con algún título universitario se puedan desempeñar mejores estrategias para la evolución del país y no sigamos siendo un país en pleno desarrollo, sino posiblemente ya por la creación y acompañamiento de todo este tipo de conocimientos, pues asimismo uno como estudiante proyectarse a un futuro y aportar al país. Entonces, esa es la conclusión como tal a la que llego. Es importante el acompañamiento por parte de organismos internacionales a Colombia, no solamente de pronto en su parte educativa, sino también cultural. Seguir proyectándose, seguir creando proyectos de universidades públicas, de tipos de cursos, seguir aportando al SENA en este caso, seguir aportando a las universidades y promover mejores incentivos para que nosotros los estudiantes queramos seguir educándonos y proyectándonos hacia un futuro en el país. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.